Dice que Vale. sí. Ya me parece que está grabando, sí. Listo, doctora, perfecto. Y queda la grabación entonces. Bueno, yo Vale, los dejo por muchísimas aquí en gracias. otro espacio. Que les va muy bien. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Yo sí. Sí, sí se ve. Perfecto. En este caso Sí. vamos a hablar de la prueba Stroop, que también es conocida como la prueba de colores y de palabras. Esta es una prueba súper sencilla que trata de medir dos tipos de aprendizaje. Es un tipo de aprendizaje que es muy cognitivo, que es como la lectura, y el otro que es como visual, que es identificar los colores. Entonces, en este caso, esta prueba Stroop creo que se la he visto muchísimo en redes sociales, inclusive cuando eh, tú puedes hacer test directamente por el celular y él te va dando resultados en la interpretación. Pero en este caso nos vamos a enfocar más desde lo neurológico, que es la medición de funciones ejecutivas, lo principal. Bueno, desde la introducción, un poco de información desde la historia. El test Stroop fue creado por el psicólogo John Ridley Stroop en 1935. Es decir, que es una prueba que lleva prácticamente 100 años y desde eso se viene aplicando y no ha tenido como modificaciones, es decir, no hay una variación desde lo que se creó hace 100 años hasta lo que se viene presentando ahora, y sin embargo nos está permitiendo en este momento hacer una interpretación muy real y muy ajustada, es decir, que no ha tenido pues como variación en el tiempo. La prueba 3, bueno, desde el contexto, sirve para medir la inhibición cognitiva y la capacidad de atención selectiva, que es lo que les decía al principio. Hay un tipo de aprendizaje cognitivo que es por lo menos aprender a leer. ¿Qué sucede? Aprendemos a leer y ese aprendizaje, por así decirlo, evoluciona en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro aprende a hacerlo de manera muy automática. Entonces apenas se nos presenta una palabra, inclusive podemos cambiar el orden de las letras y nosotros inmediatamente ya entendemos qué está queriendo decir él en la palabra. Entonces, este test lo que trata de medir es eso, como ya tenemos una capacidad elevada en nuestro cerebro de aprendizaje cognitivo, perdemos otro tipo de aprendizaje que es visual, otro tipo de estímulos, que es por lo menos identificar el color. Entonces nos muestran un estímulo que es un color azul, pero la palabra dice negro. Entonces en este caso la persona lo que nos va a hacer es primero decirnos realmente el color de la tinta, no la palabra, porque el individuo, como les decía, inicialmente ya el aprendizaje está tan automático que lo hace más rápido leerlo que entender realmente cuál es el color, que es lo que realmente le vamos a pedir dentro de la prueba. Bueno, también dentro de la historia voy a hablarles un poquito de lo que es el investigador Stroop, quien fue pues el diseñador. Hola En ese Juliana, momento, ¿cómo estás? sí, Juliana, no se te ve la presentación, pues ve como tal el Canva, pero no se te ve la presentación. No sé si los otros compañeros también lo están viendo igual. Ok, ahora ya, ya. bueno, perfecto. Listo, Qué gracias. pena, lo estaba compartiendo de manera equivocada, muchísimas gracias. Dale, tranquila, gracias. Bueno, lo que les iba a decir un poco de la historia, antes de Stroop, otros investigadores habían explorado la idea de la interferencia cognitiva, que en ese caso fue James McLean en 1886, que en este caso el estudio de él se enfocó más en que las personas nombraban objetos familiares muchísimo más fácil que otros objetos que apenas como que su aprendizaje se estaba adquiriendo.
Pero Stroop fue como más evolucionado y ya fue como más puntual y estableció, bueno, no, los colores y estas palabras nos van a permitir medir el aprendizaje cognitivo y el otro que es más visual. Bueno, acá algo que mide puntualmente esta prueba. Nos permite medir 3 fases. Una que es la interferencia cognitiva, que es la capacidad de aprendizaje. Entonces, si por lo menos tenemos un individuo, un paciente, un niño, que es donde mayor se utiliza, que no tiene mucha capacidad de lectura, podríamos hacerlo. Entonces, es para medir esa interferencia cognitiva. Luego, para el control inhibitorio. El control inhibitorio es como para hacer esa diferencia entre los aprendizajes. Aprendí a leer, pero también aprendí a identificar un color y en este momento me están pidiendo información sobre la identificación del color y yo lo puedo hacer. Es como someter los dos aprendizajes y sacar un solo resultado. Entonces, para medir ese control inhibitorio, de que no hayamos perdido, por así decirlo, una capacidad de, frente a otros estímulos, en comparación con el aprendizaje normal, que es la lectura en sí. Y luego también nos permite medir la velocidad de procesamiento, es decir, el tiempo de reacción de la persona, porque en este test implica hacer un cronometraje del tiempo de respuesta de la persona cuando lo estamos emitiendo. Entonces, depende de esa velocidad, si la persona tarda mucho o es muy rápida, nos va a decir si es una persona que tiene un alto nivel de aprendizaje o realmente se está quedando muy corto en la adquisición de ese aprendizaje. No sé si tienen dudas, inquietudes, que de pronto voy muy rápido. No, hasta el momento vamos bien. Perfecto. Bueno, ya entendiendo qué permite medir esta prueba también, además de eso nos permite hacer varios usos. Desde la neuropsicología, como ya le decía, nos permite evaluar las funciones ejecutivas y los problemas de control cognitivo. Es decir, que si por lo menos un paciente tuvo un tipo de accidente, un daño a nivel cerebral y no tenemos cómo confirmar si el aprendizaje se ha visto alterado, esta prueba, a pesar de ser muy simple, también nos va a permitir identificar ese daño neurológico. Luego, desde la investigación cognitiva, como también lo venía diciendo anteriormente, si hay un daño o el aprendizaje está siendo muy tardío, entonces también nos lo va a permitir medir. Y luego, para hacer una evaluación psicológica, en este caso nos permite determinar la deficiencia en la atención y en la capacidad de inhibición, como personas con daños cerebrales o trastornos psicológicos. En este caso, desde la evaluación psicológica, muy puntualmente nos permite medir como daños de las personas que tienen TDAH, también tienen esquizofrenia. Y también últimamente se ha estado también utilizando para los niños que tengan o se les esté diagnosticando autismo. Entonces, en este caso también es muy importante las personas que se estén enfocando en lo clínico, que nos sirve de entrada para empezar a medir esos trastornos. Bueno, desde estos 3 puntos serían como los más importantes para su aplicación. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Profe, para medir, aplicárselo a un niño al que le están diagnosticando un autismo o un niño con TDAH, ¿hay alguna edad que requieran para la aplicación del test o pueden ser desde muy pequeñitos? Lo importante es que ya tenga como esa capacidad de adquirir el proceso de aprendizaje de la lectura. Si el niño ya sabe leer, ya sabe unir palabras y ya ha identificado los colores, yo podría decir que ya se lo puede aplicar. Entonces, hay niños que desde los 4 o 5 años ya se saben todos los colores y ya saben unir palabras, pero hay otros que a los 6 recién están aprendiendo a leer. Entonces, si el niño ya sabe leer, ya le podríamos hacer la aplicación de la prueba para que nos sirva como insumo para identificar ese trastorno. Ah, bueno, profe, gracias. No sé si tengan de pronto alguna otra duda hasta el momento. Bueno, entonces ya teníamos cómo se mide y en qué campos la puede utilizar. Luego vamos a entrar ya más como en la forma de aplicación de la prueba STUP en sí. Entonces, como les decía anteriormente, la prueba STUP
Se presenta mediante una serie de estímulos visuales que consisten usualmente en palabras que nombran colores escritos con una tinta de un color diferente. Entonces, digamos, se escribe azul, pero no realmente la palabra está en color azul, sino que está en rojo. Entonces, al niño o a la persona le vamos a pedir es que nos nombre realmente el color, no la palabra. Lo que sucede normalmente, como les decía, es que automáticamente lo que hacemos primero es leer. Entonces ahí es que vamos a medir el tipo de reacción. Bueno, en este momento tenemos como varias opciones para hacer la aplicación de la prueba. Una que puede ser digital, que en este momento ya hay inclusive muchísimas aplicaciones que se pueden utilizar para hacer la prueba directamente. Y la aplicación te da directamente también el resultado en tiempos, en segundos, cuántos segundos se tardó en responder, cuántos errores tuvo en total, y así ya poder hacer como un resultado más efectivo. Pero también lo podemos hacer vocal y manual, que es como la forma más tradicional. La mayoría de las versiones piden una respuesta verbal, es decir, nombrar el color. En la aplicación va a ser como más manual. Él va a ver el color y también la palabra y va es a elegir el color. En este caso va a ser como más manual y vocal y vamos a poder ver como también ese tiempo de reacción más directo si lo estamos haciendo presencial. Digital supongo que se utilizaría mucho más para cuando estamos haciendo secciones virtuales con los niños. Y adaptaciones clínicas es según el contexto clínico o investigativo que estemos haciendo con el paciente. O sea, si ya venimos con un proceso, ya tenemos como un diagnóstico, esto serviría más como de apoyo y ya lo entraríamos como dentro de la historia clínica. Digital igual. Y la vocal y manual es como para mí la más efectiva porque voy a tener como más la interpretación física del tiempo de respuesta de la persona frente a frente. Igual las tres son muy prácticas, como le digo, como ya todo ha evolucionado, la digital se está utilizando demasiado, inclusive ya hay muchos videojuegos, muchas cosas dentro de las redes sociales que se utilizan para medir esto. Bueno, dentro de los pasos, las tareas y las fases están como hacer esa diferenciación de lo que estamos midiendo. Entonces, hay una condición que es neutra y otra que es congruente y otra que es incongruente. La neutra es cuando vamos a presentar palabras que básicamente nos están diciendo lo mismo que hay de trasfondo. Entonces, azul y realmente la tinta es azul. Pero no lo vamos a hacer tanto con palabras relacionadas con los colores, sino con otros estímulos, un ave, un pájaro, un animal o un objeto, una casa. Va a ser coherente la palabra escrita con lo que es de fondo. Es una condición neutra. La condición congruente, los nombres de los colores están escritos con el color correcto. Azul está escrito con azul. Y en la fase incongruente es donde ya empezamos a medir como esa diferenciación. Los colores están escritos con una tinta diferente y el paciente nos debe nombrar es el color de la tinta. Bueno, instrucciones para el participante. Se le pide al participante que lo más rápido posible nombre el color de la tinta en la que está escrita la palabra, sin leer la palabra. Por ejemplo, si la palabra aparece en azul, esta debe estar escrita en tinta rojo. La persona nos debe decir el color rojo, no el azul. También es importante decir que si digamos ya la persona responde de manera congruente lo que le estoy mostrando, podríamos aumentar la rotación de las palabras. A mayor rapidez es que tenemos como mayor adaptación, mayor inhibición entre estos dos aprendizajes. Si la persona, digamos, no logra, tiene demasiados errores, podemos ya empezar a determinar que hay daños a nivel neuronal desde esa parte de la cognición y del aprendizaje. Bueno, el cronometraje se mide el tiempo que tarda el participante en completar cada conjunto de estímulos neutros, congruentes e incongruentes. Se hacen los tres. Y luego se hace como una tabulación de los tiempos que se tardó. La fase incongruente es donde típicamente se observa el efecto Stroop.
ya que el tiempo de respuesta suele ser más largo y se pueden cometer más errores. Lo que les decía, si ya el efecto Stroop no está generando efecto, entonces aumentar la velocidad también nos puede determinar esto. Y algo que me había olvidado decirles al inicio, es que este test o prueba Stroop, además de medir los daños neurológicos que puedan haber o la inhibición en los tipos de aprendizajes, también nos sirve como estímulo. Es decir, que si ya tenemos identificado que hay un daño en esa inhibición o que el cerebro está trabajando demasiado de manera automática, entonces este sería también como un tipo de ejercicio para estimular el cerebro y que se empiece también a desarrollar esa otra parte que no se está procesando tan de manera automática, o sea, que nos está ganando el pensamiento automático por lo que su cerebro ya aprendió, por así decirlo nuevamente, ese aprendizaje. El registro de errores. Además del tiempo, se registran la cantidad de errores, es decir, las veces que el participante lee la palabra en lugar de decir el color de la tinta. ¿De pronto tienen alguna duda, inquietud? ¿Vamos bien hasta el momento? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, pues es que yo alguna vez hice ese ejercicio cuando estaba en el colegio. Entonces, cuando uno no ha asociado bien las palabras, tiende a equivocarse mucho, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cuántas veces se puede de pronto repetir este ejercicio? Sí, precisamente eso decía, como ya hemos identificado que de pronto hay muchísimos errores y hay un problema en esa inhibición, en esa interpretación, cuando estoy sometiendo a la persona a los dos estímulos, entonces el mismo test sirve para, por así decirlo, no sé si ustedes han escuchado mucho que son ejercicios cerebrales para estimular partes del cerebro que no son muy utilizadas. Este serviría como herramienta para eso. Entonces, si vamos aumentando la velocidad, se supone que debería ir disminuyendo el número de errores, porque ya estoy estimulando el cerebro y él ya se va a ir adaptando y automáticamente ya no me va a leer la palabra, sino que me va a decir es el color. Entonces ya puedo ir diciendo, ya estoy mejorando en esa parte del cerebro que podría estar no desde el principio dañada, sino que se puede estar viendo afectada más por el pensamiento automático que se adquirió, que es el de la lectura. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces ya registramos y tenemos cronometrado el tiempo de respuesta de los tres, entonces hacemos lo que le decía, la tabulación y luego vamos a hacer el registro de errores. De acuerdo a eso vamos a hacer pues ya como la determinación. Tenemos tres tipos de interpretación. El efecto Stroop, que es el que estamos midiendo inicialmente, el control inhibitorio, y la prueba Stroop. Entonces, el efecto Stroop es el aumento del tiempo de respuesta y los errores en la condición incongruente. Es decir, las palabras de colores en tinta discordante reflejan la dificultad del participante para inhibir la lectura automática de la palabra y concentrarse en el nombre del color. Entonces, una persona tiene el efecto Stroop cuando sucede eso. Tiene mayor cantidad de errores en el nombrar en sí el estímulo del color y nos dice más automáticamente la palabra. Y el control inhibitorio son las personas con problemas en las funciones ejecutivas, que ya es cuando identificamos que tienen trastornos de atención, demencia o esquizofrenia, que ya están asociados con un trato más clínico. Suelen mostrar un efecto Stroop más pronunciado, es decir, que hay muchísimo más tiempo de redacción, se tardan demasiado en responder y además de que hay mucho tiempo en responder, hay muchísima cantidad de errores. Sí, logro como hacer la diferenciación entre estos dos, entre las dos interpretaciones. Profe, yo no comprendí bien. Sí, precisamente sentí que es lo mismo, porque, a ver, tenemos un efecto Stroop que es como el más común, que es cuando a todos hacemos la prueba y por primera vez los resultados son como, bueno, están dentro del promedio.
Es es un efecto que se puede mejorar mediante la misma aplicación del test de manera repetitiva. Pero cuando ya vemos que no hay un control inhibitorio, es decir, que no podemos distinguir entre el pensamiento automático y el estímulo visual, entonces las personas tardan demasiado en responder, se toman demasiado su tiempo y aparte de que se toman demasiado su tiempo, están cometiendo muchos errores. Entonces ya no es un efecto Stroop, sino que hay un daño en el control inhibitorio. Ya podríamos decir que hay un daño a nivel neurológico y ya podríamos asociarlo con uno de estos trastornos que inicialmente les decía que pueden ser el TDAH, la esquizofrenia, inclusive también la demencia y últimamente se está utilizando para medir el autismo. De pronto ahora sí. Ok. Sí, sí, profe, sí, ahora sí. Entonces, entonces a lo que se refiere el efecto Stroop es que si repetimos, o sea, si varias veces le presentamos la misma imagen, el mismo estímulo visual al paciente, o sea, a lo largo, por más tiempo que él los vea, va a cometer menos errores. Y ahí se Sí, cumpliría el efecto Stroop. Si sigue cometiendo los mismos errores a pesar de que ha repetido lo mismo varias veces, pues sería ya más un control inhibitorio. exacto, perfecto. Ya podríamos hablar de un daño más a nivel neurológico. Vale, profe, gracias. Es precisamente el objetivo. Entonces, si ya el control inhibitorio ya está demasiado marcado, ya este test no nos va a servir como estímulo para aumentar esa diferenciación. Ah, ok, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, dentro de las conclusiones, lo que les decía al principio, a pesar de que es una prueba muy simple, que la vemos día a día ya está en videojuegos, en aplicaciones, en las mismas redes sociales, es muy efectiva para medir la capacidad de atención selectiva y el control inhibitorio. Podemos confiar en sus resultados y hacer una eficaz interpretación. Espero que les sirva muchísimo la información. Adicional a esta presentación, también les voy a dejar un video de YouTube donde amplían un poco más la forma de aplicarse y nos muestran ejemplos de cómo lo podemos hacer de manera manual y también las aplicaciones a las que podemos acceder para hacerlo de manera digital. Bueno, no sé si tienen alguna duda o inquietud adicional, si ya podríamos dar por finalizada la presentación. Si fue clara la información, si se fue de valor, si aportó a todo lo que podrían aplicar dentro de la clínica o cuando ya sean psicólogos. Todo fue muy Señora, claro. para mí fue muy claro, doctora. Sí, bueno, perfecto. Es lo importante. Profe, es decir, que estos test nosotros los podemos descargar, buscarlos por internet y se encuentran así completos. Sí, como son súper simples, son muy fáciles inclusive manualmente uno los puede hacer los cartelitos con los colores y las palabras, hacer los tres, el neutro, el congruente y el incongruente. Y como les digo, a través del chat les voy a dejar el link de YouTube donde nos explican cómo hacerlo así de manera manual. Pero es muy simple realmente. Doctora, buenas tardes. Es tan amable, me dice hasta qué edad podemos aplicar esta batería. No tiene como límite de edad porque como también nos permite medir daños neurológicos, y es decir, una persona sufre un accidente, algo que le está dañando su desarrollo, su formación cognitiva a través de este accidente, perdón, a través de este test podríamos medirlo, entonces no podría decirle hay un límite de edad porque ya a esta edad ya no es aplicable. No, una persona sufre un accidente a los 56 años y le aplicamos el test y podríamos determinar si hubo daños o afectación en este proceso. Gracias, doctora.
Lo mismo que desde los niños, es como de acuerdo a la capacidad de aprendizaje que tiene el niño. Si el niño ya sabe leer, ya le podríamos aplicar la prueba independiente de la edad. Bueno, sí, voy a revisar en el chat. Si no tenemos más dudas o inquietudes, damos por finalizado el chat. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enviamos la programación de la reunión como con el tiempo muy justo. La idea es que las próximas capacitaciones tengamos un día para que nos podamos programar y vamos a seguir presentando asimismo otras pruebas que nos permitan medir funciones neurológicas, daños a nivel neurológico. Profe, una pregunta. Entonces, estas capacitaciones, la idea es seguirlas programando promedio, ¿qué tan seguido? De hecho, ya tenemos proyectada una programación para todo este semestre. Entonces, semanalmente tenemos una con otras dos compañeras que están en el laboratorio. Ellas presentan otras dos pruebas martes. Yo las presento los jueves. Entonces, les voy a decir al profe Julián que les comparta la programación. Si ya la tenemos proyectada, de una vez se puedan programar. Y 2 días antes enviamos el link como con el recordatorio. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Muchas gracias, mi doc. A ustedes por conectarse.